Buenos días. Entonces, en este momento doy inicio a la webconferencia 9. Les voy a pedir entonces que por favor revisen, que estén atentos siempre a estos espacios. Recuerden que estos espacios precisamente son, a diferencia de un recurso audiovisual que dispongan en campus, un espacio en donde pueden tener interacción permanente con su docente o con sus docentes. Entonces, la idea es que puedan destinar un tiempo y que puedan conectarse a estos espacios. A partir de ese momento, entonces, vamos a empezar a retomar el tema o lo que veníamos manejando, que era lo correspondiente a el tema de tórax y el tema de abdomen. Entonces, en este momento, continúo compartiendo pantalla con lo que ya estaba propuesto para el día de hoy. Entonces, inicialmente recordarles la importancia de la anatomía del tórax. Juan Pablo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, hoy no era lo de cráneo. No, señor, si revisas en el correo que se envió, hubo un ajuste en el cronograma, entonces se continúa con tórax y abdomen, y en las próximas sesiones se hablará de columna vertebral y posteriormente cráneo y cara. ¿Listo? Okay. Sí, es que la vez pasada dijo que era de cráneo y por eso Sí, sino que sí, como pero tenemos nos lo de tocó correrlo. profe, sino que como tenemos lo de la web el sábado, entonces me servía como base para lo del sábado. Ah, ok, no, pero en este momento no lo tenemos planteado para el día de hoy. Ah, ya, ¿Listo? listo. Vale, entonces en este momento vamos a retomar lo concerniente. Ustedes saben o ya han tenido de base que en la anatomía del tórax pues vamos a encontrarnos una serie de tejidos y vamos a encontrarnos varios órganos. Allí vamos a encontrarnos los grandes vasos, vamos a encontrarnos pues lo que tiene que ver ya propiamente con las estructuras pulmonares, todo el tema del árbol respiratorio. Vamos a encontrar correspondiente al tórax óseo, cubriendo pues obviamente en las estructuras coronarias, pues vamos a encontrarnos el esternón. Vamos a encontrarnos pues también todas las estructuras a nivel muscular, entre estos el diafragma. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el tórax, pues por todas las estructuras que allí vamos a encontrar, al igual que pasa con el abdomen, pues vamos a tener una serie de estudios o vamos a tener la necesidad de adecuar los estudios de acuerdo a lo que yo quiera ver o de acuerdo a la patología que se esté sospechando o que se esté haciendo, digamos, que un control o un seguimiento. Entonces, inicialmente cuando se realiza o se habla de la radiografía del tórax, tenemos que tener en cuenta que es uno de los estudios que más se realiza en cuestiones de imagenología convencional. Es uno de los estudios más frecuentes. A nivel hospitalario, se podría decir que entre el 80 y el 90% de los estudios que se realizan en su totalidad en imagenología convencional o frente a radiografías convencionales, pues son radiografías de tórax. En un inicio, pues básicamente se tienen unas proyecciones que son de rutinas o que la bibliografía plantea como de rutina. Una de esas primeras proyecciones, pues es la póstero anterior. En ese contexto, vamos a encontrarnos de que en la radiografía póstero anterior se habla de un chasis 14 por 17. Ahora, pues claramente si estamos hablando de una persona de contextura pequeña, una mujer o un paciente pediátrico, pues seguramente podremos tener chasis 14 por 14 o incluso en un bebé o en un infante en un 8 por 10 o 10 por 12. Lo usual es que se haga pues esta proyección en bipedestación, ya si el paciente pues no se puede poner de pie o está en una unidad de cuidado intensivo o está hospitalizado o estamos hablando de un paciente pediátrico muy chiquitín, generalmente menor de 2, 3 años, pues seguramente se hará antero-posterior en el contexto de que esté sentado o acostado el paciente. Normalmente en los tórax no se manejan angulaciones, por lo menos no en las proyecciones de rutina. Hablamos de que normalmente el centraje el rayo central va a ir directamente a la sexta vértebra dorsal, ya sea como ustedes la conozcan, T6 o D6. Importante pues en el posicionamiento. Ahora, esto es una de las formas, pero pues hay otras formas, por ejemplo, abrazando el buki, con los brazos extendidos hacia los lados. Lo importante aquí es que se haga una abducción de los brazos, tal como se ve en la imagen, y que en lo posible se haga una rotación interna de las manos.
Cuando se hace este movimiento, lo que se busca es que precisamente las escápulas pues salgan del contexto de la cavidad torácica. Nos vamos a encontrar que pues obviamente la diferencia entre kilovoltaje y miliamperaje ya es bastante. Estamos hablando de que en un rango de kilovoltaje para un adulto tenemos entre los 100 hasta los 120, incluso 130 puntos de kV. La orientación pues va a depender también mucho de la contextura o de la forma corporal del paciente. Normalmente es a lo ancho, pero vamos a tener pacientes que pues son más largos el tórax que ancho. Generalmente el prototipo de pacientes que son altos, delgados, entonces vamos a encontrarnos que posiblemente la orientación del chasis tenga que ser a lo largo. Aquí entonces nos encontramos otro posicionamiento. Hablamos entonces de que efectivamente en la imagen posterior anterior, pues los omoplatos tienen que estar fuera de los campos pulmonares, las clavículas pues también deben estar fuera. Importante pues que se alcance a evaluar la cámara gástrica. Si es en bipedestación posiblemente se va a ver aire. No debemos recortar entonces en este caso ni silueta cardíaca ni ángulos costofrénicos, que lo vemos aquí. Es súper importante que se vean completos, sobre todo para evaluar la integridad del parénquima pulmonar, puesto que si hay algún derrame pleural, es posible que estos ángulos tengan algún borramiento. Por otro lado, tenemos entonces los ángulos cardiofrénicos, que también es importante evaluarlos, sobre todo si se quiere de pronto descartar algún derrame pericárdico o alguna enfermedad a nivel de mediastino. Entonces es importante que se tenga la evaluación de estos ángulos costofrénicos, cardiofrénicos. En el tórax en particular vamos a encontrarnos que hay una serie de criterios o hay una amplitud de criterios mucho más significativa en relación a los otros estudios. Por ejemplo, uno de los criterios importantes a tener en cuenta es el centraje. El paciente no debe estar oblicuo, debe estar o bien sea con el pecho totalmente en contacto con el chasis, si estamos hablando de una imagen posterior anterior, o con la espalda totalmente en contacto con el chasis, si estamos hablando de una imagen anteroposterior. El paciente no debe estar oblicuo. Normalmente, cuando, por ejemplo, tenemos pacientes en unidad de cuidado intensivo, pues ustedes recuerden que el paciente normalmente tiene una posición que se va a ir cambiando al paso de las horas, precisamente para no tener úlceras de presión o este tipo de lesiones que se pueden dar con el postramiento o con la hospitalización prolongada. Entonces, normalmente se debe tener pues como esos cambios de posición del paciente, sobre todo en los pacientes de unidad de cuidado intensivo. Pero es importante entonces que nosotros sepamos cuáles son esos criterios para hablar de que un paciente está centrado. Uno de esos criterios, que es uno de los más comunes, es el tema de la distancia entre el esternón y las clavículas, las articulaciones esternoclaviculares, que deben verse al mismo espacio, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que sea el mismo espacio entre una y otra y no que tenga mayor predominio o se vea más abierta una que la otra. Otra de las cosas importantes a evaluar es cómo se observan los arcos costales. Normalmente los arcos costales deben verse igual a lado y lado. Si uno de los dos se ve más alargado, el del lado derecho o el del lado izquierdo, pues podemos pensar de que el paciente está en oblicuidad. Entonces deben verse igual a lado y lado. Aquí, por ejemplo, también quiero que tengamos en cuenta algo importante o algo por lo que vamos a empezar a diferenciar proyecciones postero-anteriores de antero-posteriores, y es la forma de los arcos costales. Normalmente los anteriores van a tener una forma y los posteriores van a tener otra forma. Entonces, generalmente cuando nosotros tomamos la imagen en póstero anterior, se van a ver resaltados más esos arcos costales posteriores, porque son los primeros que reciben los fotones. Mientras que si tomamos la radiografía en anteroposterior, pues los primeros que van a recibir esos fotones o esa radiación van a ser los arcos anteriores, por tanto van a ser los que más se ven y se van a ver magnificados además porque van a estar un poquito más lejos del receptor de imagen, ya sea chasis o detector. Aquí, por ejemplo, lo que nos vamos a encontrar es que estos arcos costales anteriores están señalados en flechitas amarillas y yo los voy a demarcar acá. Fíjense que normalmente estos arcos anteriores tienen esta forma, ¿sí? Van como formando una U, ¿sí? O van a ir en esta forma como hacia arriba estas partecitas. Mientras que, o sea, el cuerpo del arco costal va a ir así en esta posición. Mientras que los arcos posteriores normalmente los vamos a ver de manera diferente, tal como lo señalan las flechitas verdes. Fíjense cómo van estos arcos posteriores, van a ir hacia abajo.
entonces tienen como una forma de U invertida. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas formas de los arcos costales, sobre todo también cuando vayamos a trabajar con reja costal, porque dependiendo de la zona de trauma, asimismo vamos a dirigir las oblicuidades y asimismo pues hay que aprender a reconocer arcos costales anteriores y posteriores. Posterior a eso, pues hay otro criterio importante a tener en cuenta y es el tema de la rotación, un poco lo que les estaba mencionando aquí anteriormente. En ese orden, es importante poder medir la distancia o el ángulo, lo que les mencionaba hace un momento, entre el esternón y la clavícula. Aquí digamos que es otra forma en la que podemos visualizar ese espacio. Entonces, pues no lo voy a profundizar mucho acá porque ya lo habíamos explicado antes, pero es importante entonces tener en cuenta esas apófisis espinosas que se ven justo aquí en el centro en relación a la parte más proximal de la clavícula. Entonces, el espacio debe ser el mismo. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver la sombra de una de las apófisis espinosas. Recuerden ustedes que las vértebras cervicales pues no tienen una apófisis espinosa tan marcada como si se da con las vértebras dorsales. Entonces, a partir de eso, pues es importante tener en cuenta la posición. Por otro lado, también es importante cuidar aspectos como la penetración de los rayos X en las estructuras. Normalmente, y esto aplica para todo, pero si bien es cierto, una de las zonas o en las regiones anatómicas que más son sensibles en cuestiones de penetración de la radiación ionizante es el tórax. Entonces, normalmente nosotros vamos a encontrar que en el tórax debemos buscar que se pueda evaluar claramente tanto toda la parte ósea, todo lo que tiene que ver con tórax óseo, pero también que se evalúe todo lo que tiene que ver con parénquima pulmonar. Entonces debemos buscar como un equilibrio entre estas dos estructuras o densidades. Recuerden ustedes que normalmente como radiopaco o con radiopacidad vamos a encontrar arcos costales, vamos a encontrar clavículas, mientras que en radiolucidez pues vamos a encontrar el aire como tal que está en campos pulmonares, mientras que los hilios pulmonares pues los vamos a ver también radiopacos. Aquí, por ejemplo, no observamos claramente parénquimas. Uno podría saber si hay una consolidación, si hay un nódulo, si hay algún proceso pulmonar importante, porque la imagen tiene una subexposición, ¿sí? Quiere decir que no tiene suficiente cantidad de radiación ionizante. En ese contexto, ¿cómo debemos saber cuál es la penetración adecuada? Debemos ver por lo menos las 4 primeras vértebras torácicas o los 4 primeros cuerpos vertebrales dorsales superiores. Debemos ver la tráquea claramente hasta antes de su bifurcación. Sabemos que la bifurcación tiene un nombre, que es la carina. Entonces, debemos verla hasta antes de esa bifurcación, o sea, hasta acá, hasta este punto. ¿Por qué? Por ejemplo, piensen ustedes en los pacientes que están hospitalizados y están en una unidad de cuidado intensivo. Hay que mirar hasta dónde va el tubo orotraqueal o endotraqueal, ¿cierto? Si este tubo se va selectivo, o sea, se va más hacia uno de los dos pulmones principales, pues vamos a tener un mayor esfuerzo respiratorio en el paciente y es posible que el paciente pueda tener hasta un colapso, incluso terminar en aspectos bastante delicados. Ahora, suponga esto en un neonato que es mucho más delicado. Por eso es importante controlar hasta dónde está el tubo. Si el tubo, por ejemplo, no se ha desplazado en los controles de cuidado intensivo y en general. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta cuando, por ejemplo, hay atrapamientos aéreos, hay broncogramas aéreos, que son signos específicos ya de ciertas patologías respiratorias. Entonces, todo esto se va a tener en cuenta en relación a si tenemos una buena penetración. En el caso de que la imagen está subexpuesta y además de que está respirada o que no hay suficiente respiración, nos vamos a encontrar algo como esto. Aquí, por ejemplo, no se ven los cuerpos vertebrales, la imagen es demasiado clara, no se alcanza a ver nada de parénquima pulmonar en relación a la imagen anterior. Adicional, fíjense la forma de los arcos costales, están todos como hacia abajo, todos caídos. Esto se da porque el paciente no ha respirado lo suficiente, entonces aquí vamos a encontrarnos que ya se combinan dos criterios, uno que es la parte técnica, pero otro también que es la parte de indicaciones al paciente, en cómo yo le explico a mi paciente que tiene que respirar de manera profunda y sostenida, ¿cierto?
o que si el paciente no lo puede hacer, como sucede en algunos casos con los adultos mayores que ya no siguen instrucciones o que ya no tienen como esa conciencia del seguimiento de instrucciones, o con los bebés que pues yo no le puedo decir a un bebé respire o sostenga el aire, entonces yo tengo que estar atento como tecnólogo al momento de adquirir la imagen, por ejemplo, ver cuándo se eleva el abdomen o cuándo se mueve la cavidad torácica en esa capacidad ventilatoria y hacer la exposición. Por ejemplo, cuando un paciente está en unidad de cuidado intensivo bajo sedación, pues no voy a poder decirle tome aire y sosténgalo. Entonces tendré que mirar esos movimientos respiratorios para ver en qué momento yo tengo que hacer la exposición como tal a los rayos X. Una imagen sobreexpuesta, por el contrario, que es cuando ya hay o hay mucha cantidad de rayos X sobre la imagen, normalmente vamos a darnos cuenta que va a ser muy útil, por ejemplo, para valorar toda la parte ósea. La reja costal ya va a ver perfecta, vamos a ver muy bien todos los cuerpos vertebrales, se va a ver toda la bifurcación traqueal, incluso alcanzamos a ver todo lo que tiene que ver con ramas bronquiales ya secundarias, pero pues no va a ser óptima para evaluar bien el parénquima, ¿sí? Entonces tampoco tenemos que encontrar unas imágenes con sobreexposición, debemos buscar siempre ese equilibrio. Es importante entonces también reconocer que hay unas estructuras a evaluar y que por eso es importante que cuidemos todos esos criterios o principios. Uno de esos, pues claramente el tema de la vena cava superior, tenemos que cuidar la aurícula derecha, tenemos que cuidar el tema del callado aórtico o que se valore claramente. Por ejemplo, en adultos mayores, pues ustedes saben que puede darse un ensanchamiento de este callado aórtico. Vamos a encontrarnos el tronco de la arteria pulmonar, vamos a encontrarnos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos una imagen adecuada de lo que sería una imagen o una proyección posterior anterior del tórax. Entonces vemos ahí hasta donde se da la bifurcación de la carina o la bifurcación de los pulmones. Espérenme, yo lo amplío un poco más. Ay, perdón, aquí. Entonces fíjense que aquí vemos desde dónde viene. Y justo acá se da esta división entre bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Vamos a encontrarnos también de que para adecuar o ver que sí es una respiración adecuada, deben estar delimitadas las líneas del músculo diafragma, estas líneas que se ven aquí. Debemos tener en cuenta que por lo menos se vea 1 o 2 arcos costales por encima de las clavículas. Eso nos va a mostrar de que efectivamente hay suficiente capacidad ventilatoria. Ahora, obviamente aquí siempre se va a ver mayor cantidad o se va a ver mayor radiolucidez, pero es por la superposición aquí de este arco costal. Entonces, estos ápices pulmonares siempre se van a tener, se van a ver un poco más oscuritos, más radiolúcidos. Por otro lado, tenemos la otra proyección de rutina, que es la proyección lateral. Esta proyección lateral normalmente corresponde a una proyección de complementos. Siempre se debe buscar realizar. Ahora, en un paciente hospitalizado o en un paciente de UCI generalmente no se realiza. Cuando son estudios con equipo portátil no se realizan solamente imágenes anteroposteriores, porque esto implica un movimiento mayor para el paciente y el equipo va a estar limitado. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con pacientes en cama o en silla de ruedas o con estudios portátiles, es decir, que desplazamos nuestro equipo a otras dependencias del hospital, pues no tenemos el uso de rejilla. Entonces, si no tenemos rejilla que nos ayude con el control de la radiación dispersa, pues ya vamos a tener un estudio que de entrada es técnicamente limitado. Entonces, puede que alcancemos a ver tórax. Ahora, si tenemos un paciente, por ejemplo, obeso, pues aún así en la anteroposterior se va a tener esa limitación. Entonces, imagínense cómo va a ser en la lateral. Además del traumatismo que implica en el cuerpo del paciente tener que rotarlo de medio lado, acomodar el chasis debajo. Entonces, normalmente la lateral solo se realiza en sala y si el paciente se puede sostener. Por ejemplo, hay algunos casos en donde se tienen soportes en las salas, digamos el soporte donde se cuelgan los chalecos o un atril, algo en lo que el paciente se pueda sostener, sobre todo si son adultos mayores. Ahora, si ustedes ven que el paciente no se sostiene solo, pero que es fundamental tomar la lateral y está con acompañante, pues ponerle un chaleco al acompañante y que el acompañante se quede sosteniendo lo de los brazos. Entonces, todo también depende de las condiciones del paciente.
En esta imagen lateral, digamos que uno de los principales criterios, o hay algo que siempre se debe ver, y es que en lo posible no se debe recortar el tejido blando, o sea, se debe ver algo de tejido blando. Se deben ver tanto ángulos costofrénicos como cardiofrénicos, se deben ver ambos, ¿sí? No se deben recortar, entonces se debe ver parte de diafragma. Y hay algo súper importante y es que los arcos costales aquí en la región posterior deben quedar superpuestos, tal como se ven en esta imagen. No se debe ver aquí el cuerpo, el arco costal. Deben quedar totalmente superpuestos, así como se ven en esta imagen. La imagen en lateral siempre va en este sentido, es decir, el esternón va a ir a nuestra izquierda, ¿sí? Tal como se ve en esta imagen. Entonces, a veces en la literatura se proponen laterales hacia el lado contrario. El paciente siempre debe estar sobre su lado izquierdo para evitar magnificaciones relevantes en la silueta cardíaca. Entonces, siempre debe estar sobre su lado izquierdo. Aquí tenemos entonces nuevamente la imagen. Esto, por ejemplo, no es adecuado o no está correcto. Entonces, siempre la imagen debe estar hacia este lado. ¿Listo? Aquí encontramos otra forma, por ejemplo, cuando los pacientes se pueden sentar, entonces se hacen sentados, pero pues se hace la lateral allí en el buki. Tenemos aquí entonces las estructuras que se visualizan, entonces la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. En casos especiales, pues como les estaba mencionando de las unidades de cuidado intensivo o en general esos pacientes que no pueden colocarse de pie, pues se van a tomar estos estudios portátiles, obviamente con las limitantes que esto conlleva y que ya les venía comentando. Importante, pues obviamente cuidar. Aquí hay algo importante y es que esto generó mucha confusión en ustedes y yo se los traigo precisamente porque así lo plantea el libro. Dice proyecciones de cúbito supino de tórax. Pues realmente la proyección de cúbito supino no existe. El decúbito supino es la posición del paciente. Un paciente yo lo puedo poner en decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral, yo lo puedo poner en bipedestación, sedestación, pero normalmente, y acuérdense que eso lo vimos desde la primera webconferencia, lo del tema de las posiciones, diferente es la proyección, porque la proyección o la incidencia sigue siendo anteroposterior. Entonces, las proyecciones de cúbito supino realmente no existen. Existe una proyección anteroposterior que se puede tomar con el paciente en decúbito supino. ¿Listo? Vamos a encontrarnos entonces que yo aquí me voy a encontrar el tema de los dispositivos. Entonces hay que cuidar mucho cuando se toma una radiografía de tórax, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, de correr un poco si se puede. Todo es si se puede. Si definitivamente la condición del paciente, hay pacientes que se inestabilizan muy fácil, ¿sí? Sobre todo los neonatos. Entonces en lo posible uno no debe moverles nada, pero en la medida de lo posible sí quitar todo esto. Fíjense que todos estos electrodos aquí atravesados, todo esto pues realmente no queda bien y puede solapar ciertos hallazgos. Entonces se debe procurar de que todo el parénquima pulmonar quede limpio, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta también al momento de realizar un estudio en principalmente unidades de cuidado intensivo. Ahora, normalmente nosotros vamos a encontrar que el paciente de unidad de cuidado intensivo pues tiene bastantes dispositivos conectados, tiene catéteres, tiene varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero nosotros no podemos mover el paciente solos, ¿sí? Siempre debe haber personal de apoyo. Personal de apoyo, llámese auxiliares de enfermería, terapia respiratoria, el médico, alguien nos debe ayudar a mover los pacientes. Generalmente, pues son los que más nos ayudan son los auxiliares. Ahora, esto es un tema de trabajo en equipo. Yo cuando los molesto a ustedes con el tema del trabajo en equipo, que hay que ponerse de acuerdo, que hay que organizarse, es porque de cierta manera nos estamos preparando para lo que es el contexto real. El contexto aplicado en los hospitales es así. Debemos estar preparados y debemos estar coordinados con la gente que trabaja en las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo. Debemos ayudarnos unos con otros. Obviamente, si el paciente está, por ejemplo, en una posición oblicua, pues debemos ponerlo en anteroposterior para la realización del estudio. Pero entonces eso implica que el paciente hay que volverlo a dejar en oblicuo después. Entonces, así como a nosotros nos ayuden a acomodar el paciente, vienen a P, nos ayudan a ponerle el chasis debajo, organizarlo y demás,
pues oiga, no se nos cae nada con ayudarle al personal también de enfermería y venga, pues acomodémoslo juntos. Sí, eso es algo más de humanidad, eso es algo más que nace, sí, eso no está en un libro. Pero sí es mi recomendación porque pues de verdad piensen ustedes también cómo les toca al personal de enfermería, ¿sí? Entonces hay que ser como coherentes con eso y ayudarnos entre todos. Pero nunca lo hagan solos, muchachos, nunca. Ahora, cuando ustedes estén en sus prácticas, nunca vayan solos a tomar estudios portátiles. Por favor, no hagan estudios solos. Es mi recomendación. ¿Sí? No porque ustedes no sepan, ustedes les pueden faltar días para graduarse y pueden ya saber hacerlo. Pero es importante, obviamente, que ustedes tengan en cuenta que los pacientes son su responsabilidad en ese momento. Que puede que ya el paciente lo hayan movido antes y se haya movido el catéter, ¿sí? Puede que ya se haya movido el catéter o puede que ya se haya movido el tubo donde está el paciente. Pero entonces es importante que en ese contexto ustedes siempre estén acompañados. ¿Listo? Ustedes siempre deben estar acompañados porque si, por ejemplo, el paciente está ya inestable y el estudiante lo movió, van a decir, fue el estudiante. El estudiante no lo supo mover. Y puede que realmente eso hubiese sucedido con cualquier otro personal. Pero siempre ustedes, por el hecho de ser estudiantes, van a cargar un poco más con esa responsabilidad. Entonces, en la medida de lo posible, siempre acompañados, no vayan solos cuando estén en su rol de estudiantes y pues ya cuando ustedes trabajen ya en su ejercicio profesional, pues igual siempre pidan ayuda, no busquen como dárselas de muy poderosos e importantes y a mover pues el paciente solos, entonces yo puedo, yo hago todo solo, porque eso puede traer complicaciones muy serias. ¿Listo? Por otro lado, vamos a encontrarnos otra proyección. Hoy en día, esta proyección no es muy frecuente que se realice porque pues ya tenemos las ayudas de la tomografía, podemos tener cortes multiplanares, podemos hacer varias cositas allí. Entonces, normalmente en radiología pues es poco frecuente que se pida una picograma, que es lo mismo que una proyección lordótica. Entonces, permítanme un segundito, por favor. Yo hago aquí un ajuste pequeñito. Dame un segundito, por favor. Listo. Juan Pablo, hasta el momento, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que se ha visto hasta el momento? No, profe, todo está claro. Ok, perfecto. Listo. Entonces, en este momento, como mencionaba hace un momento, compañeros, nosotros normalmente tenemos que, a veces hay casos en que todavía se puede pedir esta proyección, que lo que ayuda es despejando, y no sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos clavícula, en la clavícula se podía hacer esta posición lordótica, que es una posición, no es una proyección, ¿sí? Que a veces se llama así por lo que tiene que ver con la posición del paciente, pero sigue siendo una posición, solo que adoptó ese nombre el estudio, apicograma o una lordótica de tórax, pero realmente es que la posición era que es lordótica. ¿Listo? Normalmente aquí lo que nos permite es ver efectivamente el lóbulo medio, língula, visualizar ápices pulmonares, ahí se los puse. Es como si fuese una AP de tórax, ¿sí? Solamente que el paciente pues va a tomar esta posición, va a separar un poco la parte inferior del tórax del buqui mural y pues el rayo central va a incidir allí en esternón, pero pues digamos que esto ya casi no se utiliza, pero es importante tenerlo en cuenta al momento de realizar. En algunos casos, pues es necesario hacer una angulación o acompañar este movimiento con una angulación de 15 a 20 grados cefálicos. Esto es igual que como cuando se hace el axial de clavícula, entonces es básicamente para eso, para despejar un poco las clavículas de la región torácica. En PA pues también se puede hacer esto, pero pues realmente son proyecciones que existen, que se pueden hacer, pero realmente pues ya muy poco las solicitan.
Esta sí es muy importante también, muchachos, y es el tema de la radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal, que esto también aplica para abdomen, es la misma posición. El paciente se acuesta de medio lado y en este caso lo que se busca es mirar si hay algún derrame pleural, si hay algún neumotórax pequeño. Entonces, cuando se hace esta posición, pues los líquidos descienden y el aire sube. Entonces se pueden evaluar ciertos niveles, por ejemplo, en abdomen ciertos niveles hidroaéreos, aquí algún derrame pleural, evaluar la cantidad de líquido. Entonces, siempre que ustedes estudien un derrame pleural o hagan un seguimiento de derrames pleurales, siempre busquen hacerlo con el paciente de pie o en sedestación, el paciente sentado. Si no se puede de ninguna de las dos formas, entonces hacerlo así en decúbito lateral, pero siempre es importante que se busque la manera de que el líquido descienda para poder medir ese nivel de líquido y que efectivamente se pueda saber si el tratamiento que el paciente está llevando, ya sea el tubo de tórax o ya sea la medicación con diuréticos, lo que corresponda, pues realmente está haciendo efecto en el paciente. En el caso de las radiografías oblicuas, pues también me sirve mucho para despejar sobre todo la parte del parénquima pulmonar en relación con la silueta cardíaca. Ayuda mucho en la valoración de nódulos pulmonares y demás. Estas oblicuas se pueden hacer en postero anterior, como se ve en la imagen, pero también se puede hacer en anteroposterior. Lo importante es que el paciente tenga una rotación de 45 grados en relación al buki, como ya lo hemos hablado en otros casos. Aquí pues es importante entonces que valoremos cómo cambia en relación al lado contralateral el tema de los arcos costales. Aquí vemos entonces que estos arcos costales, o sea, el paciente está en este caso rotado hacia la izquierda, fíjense que se ven mucho más largos, entonces aquí se ven mucho más largos en relación a estos otros. Aquí, por ejemplo, vemos ambos arcos costales. Voy a ampliar un poco la imagen para que ustedes puedan verlo. Entonces vemos hacia abajo igual los arcos costales anteriores y en esta posición, aquí más resaltaditos, los arcos costales posteriores. Entonces, por ejemplo, si el paciente recibió un trauma en la región posterior derecha, una buena forma de valorar esos arcos costales posteriores es dándole una oblicuidad izquierda, porque fíjense que si yo doy la oblicuidad izquierda, pues voy a resaltar más las estructuras posteriores derechas. Entonces, ahí es cuando yo les decía que hay que saber identificar esas estructuras anatómicas anteriores y posteriores. Aquí tenemos una oblicua derecha, fíjense que se ven más elongados los arcos costales del lado derecho, que están en este caso a nuestra izquierda. Obviamente la silueta cardíaca va a cambiar de posición por la rotación del paciente, más no quiere decir que efectivamente pues esté en ese lugar de manera anatómica. En cuestiones de tórax pediátrico, pues normalmente, como les había mencionado, se hace una anteroposterior y se debe hacer una proyección lateral. Esta es la forma correcta en la que se debería sostener al bebé. Lo ideal es que el bebé esté llorando, eso es lo mejor que puede darse, porque realmente pues los pulmones quedan llenos de aire. Sin embargo, la idea con esto no es rayar en lo inhumano, pues para que el bebé llore. Pero, por ejemplo, hay algo que funciona muy bien porque hay bebés muy tranquilos, ¿no? Entonces hay bebés muy tranquilitos que pues no lloran para nada. El hecho de sostenerlos firmes generalmente les genera molestia y pues pueden darse como ese llanto inicial y que ayuda pues como que a los pulmoncitos queden con buen aire. Obviamente hay que cuidar que el movimiento del abdomen pues no sea bastante fuerte para que no se levante el niño y esto genere pues ciertos cambios en la imagen o ciertos artificios por movimiento. Aquí vemos la forma en que se sostiene para la lateral. Fíjense en la colimación, pues obviamente debe ser bastante centrada solo en la estructura, más o menos desde la comisura labial hasta por debajo de la apófisis sifoides. Aquí lo vemos, entonces están superpuestos todos los arcos costales. Bueno, aquí digamos que en esta partecita inicial final, perdón, si se alcanza como a ver un poquito rotados, si ven que sale un poquito como los arcos costales, pero pues lo ideal es que estén así sobrepuestos. Esto en cuestión de tórax, entonces aquí estamos viendo una cardiomegalia en tórax, en un tórax pediátrico, estamos viendo aquí una cardiomegalia bastante significativa con un marcapasos allí.
Estamos viendo radiografía de tórax pediátrico. Fíjense en la forma en que se ven los arquitos costales, que son mucho más pequeños, las clavículas que no están totalmente osificadas. En los niños chiquitos es muy frecuente encontrar bastante aire en cúpula gástrica, pues por efectos de la leche. Encontramos aquí algunas consolidaciones en tórax. Aquí, por ejemplo, una neumonía al lado derecho. Fíjense que se ven, son parches así radiopacos. Encontramos aquí otras consolidaciones en pulmoncito derecho. Aquí, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, el tubo selectivo, entonces se fue muy hacia el lado derecho, se pasó ya de la carina, que está más o menos a este nivel, o esa bifurcación, y se va más hacia el lado derecho. Tenemos aquí, por ejemplo, un neumotórax que está comprimiendo el pulmón, o sea, solo esta partecita que se ve aquí más radiopaca es el pulmón, el resto es aire que se ha metido en la pleura y está comprimiendo el pulmón. Tenemos aquí un catéter de hemodiálisis. Tenemos aquí otro neumotórax. Imagen recortada, esto no se debe dar, entonces acuérdense que siempre debemos ver ápices pulmonares. Vemos aquí un catéter de quimioterapia, un electrodo ahí pegado externo. Estos son calcificaciones de los arcos costales, que pues aquí ya se ven en tomografía igual, el tema de la calcificación de arcos costales. Vemos aquí, por ejemplo, un paciente, este fue un caso de una hernia diafragmática, en donde todo lo que es el componente visceral se pasó al tórax y pues obviamente generó la compresión a nivel pulmonar. Obviamente esto es un mal pronóstico para el paciente. Tenemos aquí un derrame pleural, entonces se ve incluso el nivel y pues todo lo que es el líquido hasta donde da, y solamente esto en capacidad pulmonar izquierda. Otro derrame pleural en relación izquierdo pues versus derecho, no se ve el ángulo costofrénico ni cardiofrénico. Vemos aquí un tubo que está muy arriba, ¿no? Pues es un tubo de tórax, aquí entra el tubo. Y vemos el catéter, en este caso de acceso subclavio, un catéter venoso central que va aquí a la unión cavo-atrial. Vemos en nuestro paciente con derrame pleural, también con un nivel importante de líquido, y neumotórax. Vemos acá pues un paciente con electrodos, un bebé, pero adicional tiene el tema de una sonda que va aquí a estómago, aquí está la punta de la sonda. Generalmente estas sondas tienen punta en tungsteno para poderla evaluar hasta dónde va. Y Profe, dime. una preguntita. ¿Las personas que tienen marcapasos puede influenciar en algo los rayos? No, no tiene ningún inconveniente. Digamos que eso se reserva más para el tema de los campos magnéticos en resonancia, que se tiene que evaluar la ficha técnica del marcapasos. Pero en radiografías convencionales no tiene ninguna incidencia conocida hasta el momento. Listo, aquí además pues vemos una dextrocardia. Fíjense que el ventrículo izquierdo de este bebé pues está mucho más inclinado hacia el lado derecho, o sea, está al contrario. Vemos aquí un situs inversus, que es diferente a la dextrocardia. Normalmente en la dextrocardia, muchachos, nosotros nos vamos a encontrar que solamente el corazón está hacia el lado contrario, mientras que en el situs inversus, fíjense que aquí está la cúpula gástrica bien al lado izquierdo, en el situs inversus ambas cosas van hacia el lado derecho. Entonces el ventrículo izquierdo está hacia el lado derecho, no hacia el lado izquierdo como debería estar, y la cúpula gástrica no está al lado izquierdo, sino está al lado derecho. Entonces el hígado va a estar aquí al lado contrario. Entonces por eso es importante siempre marcar los estudios, porque si yo no me doy cuenta, yo invierto de manera digital esta imagen y ya queda como un paciente normal, pero pues tiene un situs inversus. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta, aquí vemos una masa a nivel pulmonar, entonces ahí se ve marcadita, aquí está la masita. Vemos aquí una metástasis de un CA, entonces ya hay lo que se llama el signo en suelta de globos, que se ven ya bastantes bolitas aquí, y esto es una metástasis. Tenemos aquí una metástasis mucho más severa, ahí pues se alcanza a notar todas las bolitas que casi que están en todo el parénquima pulmonar. Vemos aquí esta consolidación en la parte inferior, acá esta parte, entonces podría pues ser alguna lesión tumoral, entonces hay que estudiarla. En cuestiones de reja costal, pues en reja costal hacemos una APOPA, dependiendo. Es importante, pues de acuerdo al lado lesionado, tomarlo pues en contacto con el chasis. Sin embargo, ya les comenté lo de los arcos costales posteriores.
Y de acuerdo a la ubicación del trauma, se hará en inspiración o expiración. Normalmente inspiración para las costillas superiores, expiración para las costillas inferiores o las costillas falsas. Aquí pues obviamente lo ideal es observar toda la región anterior de las costillas, por lo menos hasta la novena por encima del diafragma, ver todo lo que tiene que ver con tejido blando. Y pues si ya obviamente el trauma es más a nivel inferior, pues ya podemos dejar un poco libre o que no se alcance a ver toda esta parte del ápice pulmonar y pues ver más hacia la base pulmonar. Entonces, aquí pues lo que yo les mencionaba, si es el trauma inferior, pues se hará en expiración para que se relajen estas costillas falsas y flotantes y poderlas ver pues mucho mejor. Las oblicuas, pues ya aquí están descritas. Obviamente, aquí el libro nos propone que sea solo el lado afectado, pero pues a veces es necesario como dejarlo completo, o sea, que se vea la oblicua, pero todo el tórax, para evaluar el lado contralateral y darnos cuenta si efectivamente es una fractura o es algo a nivel anatómico, porque pues la cavidad torácica puede tener formas específicas. Pues en reja costal debe verse toda la reja costal, ya sea a la derecha o a la izquierda. La parte axilar pues debe estar por fuera. El tema de que pues hasta la octava o novena deben verse por encima del diafragma, ya lo vimos. Y pues todo el tejido blando. Esto digamos que aquí está la reja costal del lado derecho, entonces fíjense que está elongado todo el lado derecho, es decir, a su izquierda. Y aquí está la reja costal izquierda, que pues está aquí elongado hacia su derecha. En esternón, pues vamos a encontrarnos que se hace una proyección lateral. Importante que las manos estén así entrecruzadas en la parte posterior, o sea, se lleva hacia atrás los brazos y se entrecruzan así las manitas como para sostenerla. En el caso de la lateral, se hace de esta forma. Y en el caso, lo que se busca, pues, es observar todo el esternón de perfil. Aquí lo vemos, voy a ampliarlo un poquito más para que se pueda ver mejor. Aquí lo vemos, está el manubrio, está todo el esternón completico. Debemos tener en cuenta que no se vea pues ni el tejido blando ni los hombros se deben superponer al manubrio esternal. Las costillas tampoco se deben superponer, entonces debe verse aquí de perfil. Y esto se logra con esa maniobra de llevar los brazos hacia atrás para poder despejarlo de otras estructuras. En el caso de la imagen posterior anterior, que es la otra proyección de rutina, se hace posterior anterior precisamente para que el esternón quede pegado al chasis y pues se tenga una mejor resolución. No se da la misma oblicuidad que normalmente se da en los otros estudios, que es de 45 grados. Aquí la rotación es menor, en este caso de 15 a 20 grados. Y pues aquí lo que vamos a encontrarnos es esto. Aquí voy a pintarlo, voy a resaltarlo un poco más para que se quede más fácil. Entonces aquí vemos el borde. Aquí vemos esta parte. Y se va a ir más o menos hacia acá. Entonces, ahí está nuestro esternón. Entonces, pues debe verse en todo su contexto, no debe verse la silueta cardíaca ahí por encima, ni la columna dorsal, y pues debe verse todo el tejido blando adyacente. Entonces, eso es lo que se logra con esa oblicuidad de 15 a 20 grados. Si se hiciera la oblicuidad de 45 grados, pues seguramente la columna dorsal o el corazón, pues se va a superponer. Esto pues nos sirve para evaluar estas dos patologías, que es el pectus excavatum, que es como que se ve así un hueco hacia el pecho, o el pectus carinatum, que es donde se ve así hacia afuera el esternón, y pues son deformidades o variantes anatómicas. En algunos casos derivan en cirugía, sobre todo cuando es excavatum, pues por el tema de la presión que pueda hacer en la zona coronaria, pero pues eso ya es aparte. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? No, profe. Ok. En cuestiones de abdomen, pues realmente el abdomen también va a tener varias proyecciones. Sin embargo, el abdomen, pues va a ser dependiendo también de lo que yo quiera mirar. Acuérdense que asimismo como el abdomen tiene varias estructuras o hay unas subdivisiones, entonces está hipocondrio derecho, donde está parte del hígado, el epigastrio, donde pues también se ve el resto de hígado, páncreas, está el hipocondrio izquierdo, donde se va a ver parte de la cúpula gástrica, la región lumbar o el flanco izquierdo, flanco derecho, el mesogastrio, que es toda esta región acá. Entonces vamos a encontrar no solo lo que tiene que ver con colon,
ascendente, transverso, descendente, recto y sigmoide, recto, ano. Vamos a encontrarnos pues en el caso de las fosas ilíacas izquierda y derecha, todo lo relacionado pues en el caso de las mujeres a ovarios y todo este contexto. Entonces, como hay tantas estructuras y sin contar en la región posterior, que obviamente también tenemos todo lo que tiene que ver con riñones y toda la vía urinaria, entonces claramente el abdomen pues nos da para muchas cosas, ¿sí? O se busca estudiar muchas cosas. Si bien es cierto, no se pueden caracterizar la mayor parte de las lesiones o de las patologías abdominales precisamente con una radiografía, pues es como la base para definir si se hace ecografía, si se hace, por ejemplo, un urotac, en tomografía, pues en vías urinarias, si se hace una resonancia de abdomen, pues además de que los laboratorios, la clínica, bueno, hay una serie de cosas que se tienen ahí en correlación. En el caso de la proyección anteroposterior, que es la más frecuente, pues vamos a encontrar aquí estas indicaciones. Se tiene mucho en cuenta pues la espina ilíaca anterosuperior en relación a lo que tiene que ver con el centraje de la estructura. Entonces, normalmente el límite o la parte inicial. Entonces, yo aquí voy a poner nuevamente a nuestra paciente usual, que nos va aquí vamos a mostrar una cosa aquí importante a tener en cuenta. Entonces, normalmente, muchachos, cuando nosotros tenemos esta parte inicial, es importante entonces la apófisis sifoides a este nivel. Entonces uno palpa y siente esa apófisis sifoides, ahí será el borde superior del chasis. Pero adicional, hay algo importante a tener en cuenta, y es que la parte inferior del chasis debe quedar a ras de sínfisis púbica. Una forma práctica que yo puedo tener para evaluar esa sínfisis púbica es dejar que el paciente empuñe la mano, o sea, le decimos a nuestro paciente que empuñe la mano, suponiendo que ahí está la mano empuñada, y va a dar a ras de la sínfisis púbica. Entonces, yo le digo al paciente que tenga la manito así, cierre la mano, suponiendo que aquí ya la cerró, y va a dar a ras de sínfisis púbica. Entonces, esa es una forma importante para poder relacionar el contexto de la radiografía de abdomen. En cuestiones de abdomen, pues por ejemplo, cuando se evalúan obstrucciones intestinales, lo ideal sería hacer dos proyecciones, la anteroposterior con el paciente en decúbito supino y una anteroposterior con el paciente en decúbito prono. Si, por ejemplo, lo que se quiere evaluar son vías urinarias o hay estudios especiales, por ejemplo, cuando se hace colon por enema y demás, entonces es muy de utilidad hacer adicional a la imagen AP, que ya en este caso puede ser en supino o en bipedestación, se debe acompañar el tema de una imagen oblicua. Si ya lo que se quiere estudiar son cuerpos extraños o distensiones abdominales o en algunos casos de los exámenes especiales, lo que se va a seguramente va a ser complementario una lateral. Pero siempre se hace una AP. En algunos casos se hace una imagen postero-anterior, pero esto aplica más en el caso, por ejemplo, de cuando se hacen exámenes especiales. Entonces, un ejemplo, yo hago una urografía intravenosa, el paciente no está eliminando el medio de contraste, entonces normalmente se puede ubicar boca abajo para que se haga como una presión importante sobre la región renal, o sea, al tener el abdomen comprimido, pues como que todo sube y entonces se da una presión natural sobre las estructuras renales y esto puede hacer que se haga una eliminación. O, por ejemplo, cuando el paciente está en radiología intervencionista, que se hacen accesos posteriores, por ejemplo, el recambio de una nefrostomía, o cuando se hace, por ejemplo, un abordaje de clínica del dolor, que se hace una imagen del abdomen en esa zona, pues seguramente será posterior, pero la posterior es poco frecuente, muchachos, casi no se hace. Lo que más se hace son anteroposteriores, laterales y oblicuas. ¿Listo? Y pues en el caso de los bebés o cuando el paciente no se pone de pie, pues es cuando hablamos de la proyección en decúbito lateral con rayo horizontal, que es para, digamos que reemplazar esa bipedestación.
pero es principalmente bajo el mismo concepto que es ver niveles hidroaéreos. Entonces tenemos aquí la proyección anteroposterior, que ya lo estábamos viendo. Todas las proyecciones de abdomen se toman en expiración, es decir, le decimos al paciente que tome aire, que lo bote y no respire, o sea, queda como desocupadito, sin aire. Aquí en este caso, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, evaluar desde el diafragma hasta la sínfisis púbica. Hay pacientes que son bastante largos, entonces, así como pasaba en el fémur, que no se veía completo, es probable que tengamos que dar una distancia mayor a 1 metro o a las 40 pulgadas en la realización del estudio de abdomen. Se debe ver obviamente todas las estructuras diferenciadas, para eso hay que cuidar el factor técnico, principalmente el miliamperaje, sobre todo cuando hay pacientes gorditos, el tema de la columna lumbar pues centrada, obviamente, ausencia de rotación, y esto se ve pues obviamente como, así como hablábamos en pelvis en la sesión anterior con los agujeros obturadores que se ven simétricos, las crestas ilíacas, al igual que arcos costales equidistantes, eso quiere decir que aquí tanto este lado como este lado pues haya más o menos el mismo espacio, eso garantiza que el paciente esté centrado. El tema de visualizar todo el tema de vísceras, entonces, y pues en el caso de niveles hidroaéreos, y el músculo psoas. Ahora, ese músculo psoas no siempre se ve, por ejemplo, aquí en esta, muestro en cuál, por ejemplo, aquí en la de este niño se puede alcanzar a ver. Ahora, aquí hay una moneda, pero por ejemplo aquí se ve como la silueta, voy a remarcarlo para que se pueda ver un poco mejor. Este se ve más o menos así, porque se habla mucho de músculos psoas, pero casi nunca se ve tan claramente. Entonces es como una lineecita que viene acá, que viene a este nivel, y viene aquí la lineecita y viene a este nivel. Es más o menos así en ese punto como se evalúa ese músculo psoas. ¿Sí? Esa es como la ubicación o donde normalmente lo vamos a ver, pero que siempre se vea de esa manera, no. Realmente implica la contextura del paciente, el factor técnico, varias cosas importantes. Entonces, aquí vemos el resto de estructuras. Bueno, vamos a encontrarnos un mundo de cosas que pueden darse. Por ejemplo, los cuerpos extraños, que son muy frecuentes, sobre todo en los niños. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, aquí para la evaluación de vías urinarias, cuando se usa medio de contraste. Esto, por ejemplo, es un riñón bastante dilatado, los cálices dilatados. Pues aquí, obviamente, está el catéter de nefrostomía en el lado contralateral. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, aquí se alcanza a observar la famosa T de cobre o el dispositivo intrauterino. Fíjense que ahí se ve la forma de T. Vamos a encontrarnos casos, por ejemplo, como pacientes o lo que le llaman las famosas mulas, el transporte de estupefacientes, entonces se ve así, todas las cápsulas, las vemos ahí. La proyección oblicua, que ya puede ser tanto derecha como izquierda, se puede hacer antero-posterior o posterior-anterior. Mi recomendación es más antero-posterior porque ya el paciente pues está ubicado para la AP, es solo rotarlo un poquito. Y normalmente cuando nosotros tenemos o una forma específica para poder identificar esta antero-posterior es precisamente el tema de la línea intermamaria. Entonces normalmente nuestro paciente va a estar en este contexto, entonces una forma es ubicar a este nivel. Entonces, por ejemplo, esto no es que exista, pero sirve muy bien para ubicar columna y ubicar abdomen, y es este nivel, acá. Aquí debería ir la línea del rayo central, o sea, a este nivel, más o menos acá. A este nivel. Aquí, basada en la línea intermamaria o el pezón, va aquí a este nivel. Esa es como la oblicuidad adecuada. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que yo puedo saber que está bien oblicuo para cuando quiero hacer una oblicua derecha o izquierda. Por eso mi recomendación es más en AP que en PA, pues es más fácil, digamos, que ubicarnos y implica menos movimiento para nuestro paciente. Entonces, acá tenemos la proyección anteroposterior, en este caso derecha. Fíjense que se va a ver más la elongación del arco costal derecho. Entonces vemos acá, por ejemplo, un llenado parcial de ureteres. Esto es una imagen de una urografía intravenosa. Entonces vemos ahí la fase de eliminación.
que pues nos ayuda muy bien. Aquí se habla de 15 minutos, entonces son pacientes que pues no tienen una eliminación tan rápida, son pacientes generalmente renales, o sea, normalmente en un paciente con una buena eliminación pues ya no debería haber contraste acá a los 15 minutos, sino ya debería estar todo en vejiga. ¿Listo? Tenemos aquí otras oblicuas, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de cuando se hace colon por enema, entonces se ve aquí tanto la forma, que además tiene el colon, que no siempre va a ser así como aparece en el libro todo el transverso aquí, sino hay algunos casos, por ejemplo, con el colon dólico, que se va aquí en la parte inferior, mírenlo acá, entonces obviamente la eliminación del medio contraste es mucho más lenta. Los ángulos, en este caso, ángulo hepático y ángulo esplénico, lo que hablábamos de la bipedestación, entonces igual desde apófisis sifoides hasta sínfisis púbica. Fíjense que si la paciente empuñara la mano, pues nos da más o menos ahí a ese rango. Pueden visualizar, aquí sí se alcanza a ver un poquito más el músculo psoas. Una de las características, por ejemplo, cuando hay obstrucción intestinal es la ausencia de gas distal, no se ve gas aquí, entonces por eso es importante que se vea hasta la sínfisis púbica. Esta es la forma en que se evalúa la bipedestación. Tenemos aquí nuestros niveles hidroaéreos organizados, que son todos estos que se ven acá, porque también esto es otro tema que se habla mucho, pero pues que no siempre identificamos. Y estos son los niveles hidroaéreos, esto que se forma aquí. Entonces, imagínense que esto, pues normalmente es como si fuera, o sea, aquí está completo. Entonces, hacia acá, pues obviamente estaría el líquido y el aire sube, ¿sí? Entonces, por eso es que se ve de esta forma así organizadita. Esto es lo que se busca con las imágenes en bipedestación o lo que se busca con las imágenes en decúbito lateral con rayo horizontal, que el aire suba, ¿sí? Siempre, imagínense una botella, el líquido desciende, el aire sube. Siempre ese es el principio. Aquí está la imagen, el decúbito lateral con rayo horizontal. Fíjense que aquí, entonces, nuevamente vemos el nivel hidroaéreo. Obviamente el paciente siempre va a estar acostado en decúbito lateral izquierdo para que el aire del abdomen también suba. Acuérdense que el abdomen pues está al lado izquierdo, a no ser que tuviésemos un situs inversus y el abdomen pues esté al lado derecho, seguramente lo acostaríamos sobre el lado derecho, pero siempre se debe acostar sobre el lado izquierdo para esta proyección. Aquí vemos la posterior anterior, que pues ya les hablé sobre las utilidades que puede tener esta imagen. Aquí encontramos la lateral, que pues puede servir en algunos casos así también, aunque fíjense que aquí, por ejemplo, el paciente está bastante gordito, no hay buki, puede servir, pero eso implica usar mayor técnica y de todas maneras pues no se va a evaluar todo lo que normalmente se tendría que evaluar. Entonces, ahí es cuando se habla de una lateral, porque pues el paciente está acostado, pero pues la incidencia va igual lateral. Entonces, fíjense que el paciente está en supino, pero pues lo que tenemos aquí es una incidencia lateral. Aquí vemos otra lateral con un cuerpo extraño, eso es una jeringa que pues se le puso precisamente medio contraste para evaluar hasta dónde se había ido esa jeringa. Hay pacientes que pues se pueden introducir objetos en recto, pero pues esto es algo que no vamos a entrar ahora a debatir. En el caso de los neonatos, por lo que les hablaba yo, que es hacer proyecciones en AP con gran distensión abdominal, están las laterales, están las de cúbito lateral con rayo horizontal. Estas pues sí se pueden hacer en incubadora porque pues no ameritan buki, dado que la densidad de un bebé pues es muy pequeñita, o sea, un bebé no tiene una densidad significativa, digamos que en relación tórax, abdomen y demás, se puede hacer perfectamente en la unidad de cuidado intensivo. Este tipo de proyecciones, obviamente aquí sí va a ser necesario, sobre todo en esta imagen, en decúbito lateral con rayo horizontal, o en la lateral, de que pues algún personal se quede sosteniendo el bebé, se le debe proporcionar el chaleco, el cuello, todos los implementos de protección para que puedan sostener al bebé en ese tipo de proyecciones. ¿Listo? Entonces, esa era pues como el tema que tenía para el día de hoy. No sé si hay alguna duda o si está todo claro. Sí, quedó claro, profe. Ok, listo. Entonces, nada, pues muchas gracias por la asistencia. Queda la grabación entonces para la sesión, la próxima sesión, pues estaremos hablando de los temas que ya se han comentado y pues entonces que tengan un buen resto de día. Listo. Gracias a usted, profe.